A veces, el mal, el verdadero enemigo, puede estar cerca de ti, allí en tu propia familia. Eso solía decir con sus amistades una joven muchacha llamada Alicia, a quien le tocó vivir en carne propia los desastrosos efectos colaterales que trae la brujería a las nuevas generaciones familiares. Y es que Alicia tuvo que darse cuenta, de la manera más dolorosa, que su abuela Encarnación era toda una bruja de un nivel experimentado. Sin embargo, por un vuelco del destino, Alicia terminó por convertirse accidentalmente en el verdugo de su propia matriarca. Pero en esta segunda entrega, en vez de condenar, vamos a revelar los verdaderos motivos que aquella anciana mujer tuvo para hacer lo que hizo. Y vamos a contar también en qué terminó aquel siniestro caso ya hace algunas décadas. 9 años después de que muriera la abuela de Alicia, esta última nunca imaginó que aquella situación tan macabra, ocurrida casi una década atrás, volvería a cobrar relevancia un día de repente. Cuando recién la abuela Encarnación fue sepultada, en medio de una gran cantidad de dudas para toda la familia, Alicia se presentó nuevamente en el consultorio del profesor Caballero y le dijo: «No entiendo, profesor. ¿Cómo es que no pudo usted saber que la bruja esa era mi abuela?» Y el profesor dijo: «Mira, Alicia, los espíritus que están del otro lado también tienen sus limitaciones. Y el corazón de las personas es un lugar tan profundo que solamente Dios Todopoderoso es el único que puede entrar y descubrir todo lo que hay en él. Pero ahora vas a poder retomar tu relación. Supongo que tu prometido ya está comenzando a sentirse mejor». Alicia respondió: «Al contrario, profesor. Su familia dice que está en el psiquiátrico. Creo que esa maldición que mi abuela le hizo era bastante fuerte, pues, al parecer, no volverá a ser el mismo jamás. Sus familiares evitan hablar del tema, pero la última vez me dijeron que está internado y que tiene prohibidas las visitas». Lo cierto era que Alicia estaba equivocada. La familia de Hugo había inventado todo aquello del manicomio para evitar decir que él realmente se encontraba en la cárcel. Pues, durante su temporada de locura, había cometido algunos crímenes por los cuales habían condenado a pasar 10 años en prisión. El profesor Caballero dijo entonces a Alicia: «Escúchame, Alicia. Si tú quieres, podemos intentar contactar con el espíritu de tu abuela. Y ahora que ya se encuentra del otro lado, podríamos hacer que nos revele el motivo de su accionar contra ti y tu prometido». Alicia le dijo: «¿Usted puede hacer eso? Porque si es así, de verdad que quisiera contactar con ella y que me diga tantas cosas que no pudo decirme en su vida por esa enfermedad que ella tenía». «¿Qué enfermedad?», preguntó el profesor. «Ella era muda, profesor. Según algunos conocidos de mi abuela, eso no siempre fue así. De alguna manera ella perdió el habla en su juventud y su comunicación con nosotros era limitada. Por eso había muchas cosas sobre ella que nosotros ignorábamos por completo», respondió la joven. Y entonces el profesor dijo: «Pues, dime su nombre completo y trataremos en este momento de buscar una respuesta del porqué de las cosas». Alicia terminó por aceptar la propuesta del profesor, y así intentaron contactar con el espíritu de la anciana.
Pero, por más que el profesor quiso invocar a aquel ser del más allá, a nadie respondió a su llamado. De modo que él dijo: bueno, al parecer tu abuela se encuentra en un plano donde no puede escucharnos. Alicia lo miró y le preguntó: ¿está hablando del infierno? A lo que el profesor respondió: no quiero pensar así, pero si murió haciendo prácticas de brujería, es altamente probable que sí. Alicia derramó su llanto, pero era un llanto de coraje, de impotencia y por no comprender por qué su abuela hizo lo que hizo. Finalmente, todo quedó en eso. Alicia se fue del lugar acordando con el profesor tener todo aquello en secreto, sin imaginar que las cosas volverían a ponerse extrañas casi una década después. Y ahora sí, comunidad, contaremos los acontecimientos que pasaron poco tiempo después de haber sido relatada la historia anterior. Y bien, habían pasado casi 10 años de la muerte de la abuela Encarnación, y la vida de Alicia no había ido tan bien en ese tiempo. Había migrado de trabajo en trabajo, pues nunca podía sentirse a gusto ninguno de ellos. Había intentado conocer a nuevas parejas, pero esas relaciones siempre terminaban fracasando, pues la desgracia la perseguía, o quizás simplemente ella se sentía bloqueada por dentro. A pesar de que el tiempo pasaba, ella no era capaz de olvidar a Hugo. Mas, cuando trataba de averiguar sobre su paradero, a nadie le quería dar explicaciones. Eso sí, el hombre vivía, y eso, muy en el interior de Alicia, generaba una esperanza de volver a verlo un día otra vez. Y bueno, pasó entonces que cuando se cumplieron 9 años de la muerte de la abuela Encarnación, la familia volvía de la iglesia a celebrar una misa por el alma de la mencionada mujer. En ese momento, cuando Alicia se encontraba con sus padres parada en el atrio, volvió la mirada hacia la plaza del Parque Central y pudo ver, en medio de la gente, a una anciana, la cual se le hizo muy parecida a su abuela, Chonita. Rápidamente, sintió un golpe en el corazón. Fue una sensación que le hizo revivir en su mente aquellos momentos cercanos a la muerte de la anciana mujer. De pronto, su madre le llamó la atención y le dijo: oye, Alicia, pasemos por la tortillería o nos vamos a quedar sin tortillas para cenar. En eso, Alicia volvió a su realidad y, sin decir nada a sus padres, se fue caminando con ellos en dirección a la casa. Esa misma noche, el profesor Caballero despedía a sus últimos clientes para después comenzar a cerrar el local. Y en eso estaba, cuando no tardó en sentir cerca de él la presencia de un ser en la habitación. El profesor Caballero volvió la mirada hacia una esquina, al lugar donde se encontraba una mujer que irradiaba un color rojizo y un calor un tanto sofocante. El profesor apretó en sus manos un amuleto de protección y preguntó: ¿quién eres, espíritu? ¿Qué buscas aquí? La mujer, con la voz reseca, contestó: soy Encarnación, abuela de Alicia. La sombra lanzaba pequeñas chispas de fuego, como las que salen de un brasero encendido. Entonces, el profesor le preguntó: dime, mujer, ¿has venido del infierno? Ella contestó:
No. Yo voy a alcanzar la salvación gracias a las 9 misas que por 9 años mi familia mandó a ofrecer por mí. Luego, volvió a decir con esfuerzo: Profesor, yo nunca quise lastimar a mi nieta. Yo lo que quería era librarla de un destino como el que yo tuve. A lo que el profesor Caballero preguntó: Dígame todo, Encarnación, y dígame si su nieta corre algún peligro. Entonces, el espíritu respondió: Así es, profesor. Mi nieta tiene una amenaza latente que, al igual que yo he salido este día del purgatorio, él también será liberado de la cárcel. Entonces, buscará a Alicia para terminar lo que hace 10 años quiso lograr y no pudo porque yo se lo frustré. Verá, profesor, cuando yo era joven, conocí a un hombre muy apuesto llamado Homero, con quien me casé y me fui a vivir. Él tenía grandes tierras, ganado y mucho dinero, pero era dinero mal habido, pues lo había obtenido gracias a rituales y conjuros con el maligno. Yo callaba ante todo eso, a pesar de que había algunas cosas que sí me parecían demasiado macabras y siniestras, como salir a cazar espíritus errantes para protección o entregar animales en sacrificio. En fin, pasó un día que el demonio que ayudaba a Homero le comenzó a pedir cosas más fuertes para demostrar su lealtad. Y sabiendo que yo estaba embarazada, le pidió sacrificar a la criatura que iba a nacer de mí apenas ésta llegara a este mundo. Yo me negué rotundamente y juré proteger, a como diera lugar, a mi hija que estaba por nacer. Pero Homero tenía pactos que cumplir y el demonio lo obligaba a consumar el sacrificio, de modo que no podía echarse para atrás. Sin embargo, el amor de una madre es más fuerte que cualquier demonio, y yo, con tal de defender a mi hija, hice lo impensable. Busqué ayuda y la encontré, y fue entonces que me vi de pronto luchando contra Homero en la misma cancha. Aprendí a ser bruja con una condición: mi silencio total. Perdí mi voz y la capacidad de comunicar cualquier cosa que tuviera que ver con mis poderes. Pero solo de esa forma pude mantener alejado de mi vida y la de mi familia a Homero. Sin embargo, el demonio no iba a dejarlo en paz hasta que cumpliera de algún modo aquel capricho que tenía. Y entonces Homero volvió, esta vez para arrebatarle la vida a Alicia, cuando se enteró de que mi hija Rita estaba embarazada. Yo me interpuse, lo busqué en el lugar donde se encontraba, y con todos mis conocimientos, maldije la hacienda. De modo que aquel lugar se convirtió en una cárcel para él. El ganado murió. Los mozos huyeron al escuchar los sonidos de ultratumba que hacían por las noches los espíritus que yo mandaba rondar aquel lugar. El agua se envenenó y finalmente Homero murió y se pudrió, junto con toda la riqueza que había acumulado. Yo pensé que todo había terminado, pero, de alguna manera, Homero encontró la forma de volver de la muerte y poseer a las personas. Y ha estado manipulando así con sus poderes la voluntad de Hugo, seguramente con la ayuda del mismísimo demonio que lo ayudaba durante estuvo vivo. Entonces, rápidamente pude sentir la odalidad con el espíritu de Hugo. Y aunque aquel muchacho tiene buenos sentimientos, tiene un parásito espiritual, y ese es Homero. Lo que quiere lograr es procrear un hijo con Alicia, y de esa manera terminar el sacrificio.
Cuando yo supe eso, tuve que volver a mis conjuros que hacía mucho no practicaba. Y la única manera de bloquear las intenciones de Homero era volver totalmente apático, casi un demente a Hugo en su relación con Alicia. Desgraciadamente, por mi pacto, yo no podía revelar esto a nadie y tuve que actuar en las sombras como una auténtica bruja maligna. Aún así, mis verdaderas intenciones eran siempre salvar a mi querida nieta. El profesor Caballero, que era un hombre muy inteligente, dijo después: Encarnación, ahora que usted ya cruzó al otro lado, es que el pacto de silencio para tener poderes ha terminado. ¿No es así? Por eso ahora usted puede revelarme esto, ¿verdad? Así es, dijo la difunta. Y han sido necesarias las misas que mi familia ha ofrecido por mí, las que me han librado de toda pena. Pero hay un problema. Yo voy a trascender y no voy a poder comunicarme más con usted ni con nadie. Por eso le digo una última advertencia. Hugo pronto saldrá de prisión y Homero va a buscar nuevamente a Alicia para fingir que todo está bien y poder lograr cronológicamente el sacrificio que lleva décadas queriendo realizar. Así es que le encomiendo a mi nieta, profesora. Solo usted puede convencerla de que Hugo no es del todo la persona que ella aún ama, y ambos deben buscar la manera de liberarlo también a él de ese castigo no merecido que está viviendo. El profesor preguntó: Encarnación, ¿qué clase de demonio es el que está manipulando a Homero para que termine el pacto? En ese momento, un viento fuerte formó un remolino en medio de la sala. Tiró algunas cosas e hizo cimbrar la habitación. Seguidamente, el espíritu de Encarnación dio una especie de suspiro y desapareció al instante. El profesor Caballero analizó muy bien la situación y luego de aquel sobrenatural encuentro, exclamó: Debo hablar con Alicia, pero antes necesito visitar a mi vieja amiga Katrinka. Ella me ayudará a descubrir contra qué demonio nos enfrentamos. Katrinka es una experta demonóloga y se sabía de sus famosos encuentros con los seres más ancestrales conocidos y de su participación en gran cantidad de exorcismos junto a sacerdotes muy experimentados. Pues bien, de inmediato, el profesor Caballero acudió a la residencia de Katrinka para intentar averiguar ante qué jerarquía infernal se iban a encontrar. Mientras tanto, en una prisión lejos de ahí, Hugo recibía un indulto inesperado por parte de un juez, el cual lo libraba finalmente de seguir cumpliendo su pena. Y esa misma noche se le dio la indicación de que podía marcharse a su casa. Entonces, al cruzar la salida, Hugo sonrió y dijo: Es a mi amada Alicia, a quien quiero ver antes que a nadie. Y se fue del lugar rumbo a la casa de su antiguo amor. Claro está, siempre guiado espiritualmente por el parásito que llevaba adherido a su alma. A la mañana siguiente, Belisario Sorto, el profesor Caballero, dejó de atender su local para ir en busca de Katrinka, pues el espíritu de Encarnación le había pedido un favor y él sabía que a esas almas no se les debe negar nada. Después de tanto buscar, la encontró en la biblioteca pública. Por suerte para él, Katrinka estaba en sus días libres y al ver al profesor llegar, se alegró muchísimo, pues eran dos buenos amigos. Y bien, en otro lado del pueblo, Alicia llegaba a su actual trabajo que tenía en la alcaldía municipal, cuando, entre quejas y disgustos,
Sintió de pronto un golpe seco en el corazón al mirar, parado en la puerta del ayuntamiento, a su eterno amor, Hugo. De repente, sintió que el aire le faltaba y creyó ser víctima de una alucinación. Sin embargo, Hugo se le acercó y le dijo: Alicia, sigue siendo la misma mujer hermosa que conocí un 25 de mayo, día que nuestra vida cambió para siempre. Alicia no pudo contener su llanto y exclamó: Esto no puede ser. Yo debo estar soñando. Esto no puede ser real, Hugo. Tú estabas internado en un psiquiátrico. ¿Cómo te apareces así de la nada? Como si estuvieras bien de tus facultades. Porque lo estoy, mi amor. Mintió él con naturalidad. Es verdad que estuve mal por mucho tiempo, pero me he recuperado. Los médicos me dieron de alta y ahora solo sé que quiero una cosa: casarme contigo como lo planeamos hace una década. En el rostro de Alicia se dibujó una sonrisa enorme y entre lágrimas dijo: Yo no he podido amar a nadie más en todo este tiempo, mi vida. Mi corazón solo te pertenece a ti. Y claro que estoy dispuesta a casarme contigo lo más pronto posible. Hugo sonrió malicioso y se le acercó para darle un abrazo, gesto que Alicia respondió con todas sus fuerzas. En su interior, daba gracias a la vida por aquel milagro, sin saber que estaba abrazando su propia condena. En la biblioteca, el profesor Caballero le terminaba de contar a Katrinka el caso de Alicia y le decía: Entonces, Katrinka, lo que te pido es que me ayudes a saber ante qué demonio me enfrento para poder alejarlo de esta chica y de su futura descendencia. Katrinka hojeaba un viejo libro mientras le decía al profesor Caballero: ¿Dices que este hombre obtuvo haciendas y grandes riquezas de la noche a la mañana? Eso no lo hace un demonio cualquiera. Debe ser uno de una jerarquía mayor, y creo que ya sé quién puede estar detrás de todo esto. Pasando las páginas, la joven mujer se detuvo en una de ellas y dijo: El sacrificio de infantes es una característica de este ser infame. Esto, mientras señalaba la imagen de un ser con cabeza de toro sentado en un trono, el cual tenía los brazos extendidos recibiendo a un bebé. Ese tal Homero no hizo su pacto con un demonio cualquiera, Belisario. Lo hizo con Moloch, el devorador de inocentes. El profesor sintió un escalofrío y preguntó: Dime más sobre él. Tú sabes que yo trato con espíritus, no con demonios antiguos. Ella dijo: Pues es un rey antiguo que otorga riquezas a cambio de sangre inocente. Y lo cierto es que es un demonio muy justo y no va a dejar que esa deuda que tiene con Homero se quede sin ser saldada. Así que esa chica, Alicia, no solo se encuentra en peligro. Ella es el recipiente que el demonio necesita para ejecutar el cobro de la deuda. Por eso debemos actuar lo más pronto posible. El profesor Caballero sonrió y dijo: Lo sabía, Katrinka. Sabía que no ibas a dejarme solo en esta misión. Seguidamente de aquella conversación, salieron rumbo a la vivienda de Katrinka. Tomaron algunas protecciones suyas y a continuación corrieron a buscar a Alicia antes de que fuera demasiado tarde. El profesor Caballero usó sus poderes extrasensoriales para dar con el lugar donde la abuela Encarnación había vivido los últimos años, y por ende, la casa de la familia de Alicia. Sin embargo, al llegar, los padres de esta última dijeron al profesor:
Alicia no está aquí. Ha salido con su novio. El profesor Caballero dijo entonces: verá, señora, lo que sucede es que ella vino a mí porque yo estoy solicitando una recepcionista y quiero decirle pues que está contratada. Pero necesito que me firme unos documentos hoy mismo. La mujer cambió el semblante y contestó: claro, pero es que solo escuché que subieran al Cerro de la Magdalena y nada más. A lo mejor si los buscan ahí, pueden llegar a encontrarlos. Con aquella información, el profesor y Katrinka subieron al mencionado cerro y se dieron a la misión de encontrar ahí a la joven Alicia. Cuando llegaron a lo más alto del cerro, se encontraron a la pareja que conversaba. Entonces, Katrinka dijo al profesor: escucha, Belisario, debemos actuar con cuidado, pues el demonio sabrá de inmediato de nuestros conocimientos y puede ponerse agresivo. Pero con estos collares que traje conmigo, podemos protegernos hasta que yo pueda completar el exorcismo de despojo. El profesor se colocó en el cuello aquel collar con símbolos extraños y seguidamente planificaron cómo se iban a presentar. Katrinka dijo al profesor: muy bien, Belisario. Aquí nos enfrentaremos a dos entidades: el espíritu de Homero y el demonio que lo acompaña. Así es que debemos actuar en conjunto, cada quien en su cancha. A continuación, el profesor Caballero hizo una invocación en silencio, diciendo: a todos los espíritus de guardia y protección, les pido que se hagan presentes en este lugar. Al instante, el lugar se llenó de seres espirituales a quienes anteriormente el profesor Caballero había ayudado de alguna manera, y se quedaron cerca como protección espiritual para ambos. Katrinka, por su parte, lanzó un incensario al corazón y el hígado de un pescado, y cuando ambos estaban preparados, se acercaron para actuar. Mientras tanto, Hugo decía a Alicia: por favor, Alicia, a mi sueño es irme lejos de este lugar junto a ti, casarnos como lo teníamos planeado y tener una familia lo más pronto posible. Alicia le decía: también yo, mi amor, y algo me decía que te volvería a ver. Por eso es que decidí no tener nada que ver con nadie en todo este tiempo. Hugo dijo entonces: júrame por tu vida que, ahora que he regresado, no volveremos a separarnos y que vas a ser mi esposa y la madre de mis hijos. Alicia respondió: lo juro. Y sellaron aquel juramento con un apasionado beso. Sin embargo, poco les duró el momento, pues una voz potente exclamó a lo lejos: le ordeno al espíritu parásito que se encuentra dentro del cuerpo de Hugo que escuche mi voz y siga mis instrucciones. Espíritu de Homero Gómez, deja de manipular a este pobre muchacho. Alicia volvió la mirada y dijo: profesor Caballero, ¿qué hace usted aquí? Él dijo: Alicia, guarda distancia ahora mismo de esta persona. Él no es en estos momentos el hombre a quien tú amas. Hugo exclamó: ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? Alicia dijo: Pues es un poco complicado de explicarte, amor. Pero debes saber que él ha sido un buen amigo que me ayudó cuando más lo necesitaba. El profesor interrumpió diciendo: Alicia, yo sé que tú confías en mí y en mi trabajo. Por eso te digo que entiendas que la persona que está frente a ti no es el verdadero Hugo.
es un espíritu que ha secuestrado su cuerpo para hacer la maldad, y especialmente a ti. Hugo tomó los brazos de Alicia y le dijo: Amor, no sé quién es este tipo, pero por favor, no hagas caso de lo que te está diciendo. El profesor Caballero hizo mover el péndulo con el que trabajaba y dijo: Una vez más, Homero Gómez, deja de manipular a Hugo. El verdadero Hugo entonces comenzó a sentir que algo pasaba en su interior y, doblándose hacia adelante, sintió cómo por fin volvía a tener control de su cuerpo y dijo entonces a Alicia: Alicia, no sé qué me está pasando, pero por favor, ayúdame. Alicia no entendía qué era lo que estaba ocurriendo y entonces dijo: Profesor, ¿qué le está haciendo a Hugo? El profesor Caballero respondió: Entiende, Alicia, Hugo no está del todo aquí con nosotros. A continuación, Katrinka salió de donde estaba oculta con el incensario y dijo: Quien está aquí es Moloch, el antiguo demonio. En ese momento, el péndulo del profesor giró a una velocidad increíble, haciendo que él mismo se reventara en 1000 pedazos. Entonces, dijo el profesor Caballero: Katrinka, he perdido contacto con Homero. Ella dijo: Es porque a quien tenemos aquí es al propio Moloch. Los ojos de Hugo se volvieron rojos como brasas y su piel se tornó de un color gris oscuro. Alicia, al ver esto, retrocedió y dijo: Amor, ¿qué pasa contigo? Hugo contestó con una voz de ultratumba: Ya me harté de hacer las cosas de forma amable. Exijo que se me pague mi deuda en este mismo instante, de modo que con tu sangre me voy a conformar. Seguidamente tomó la mano de Alicia, provocando en ella una fuerte quemadura que la hizo gritar de dolor. Katrinka entonces comenzó a agitar el incensario, haciendo que el humo llegara hasta el endemoniado, mientras decía: Dios de la vida y de la verdad, delante de ti me mantengo firme. Tú conoces mi nombre y yo confieso el tuyo, porque estoy convencida de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna fuerza, ni lo alto ni lo profundo, ni criatura alguna podrá separarnos del amor que tú nos has dado. El demonio soltó a Alicia, volvió la mirada y de inmediato sintió el aroma del incensario, provocando esto que se retorciera de ferocidad. El profesor Caballero aprovechó el momento y corrió para poner a salvo a Alicia, mientras Katrinka seguía diciendo: Por eso, espíritu inmundo que te alimentas del miedo y reclamas lo que no te pertenece, no tienes autoridad aquí. No puedes romper lo que Dios ha unido. No puedes reclamar lo que ha sido amado. No puedes habitar donde la vida ha sido elegida. Yo no te temo, porque no estoy sola. El amor de Dios permanece, y donde ese amor permanece, tú no puedes quedarte. Repentinamente, un torbellino de polvo cubrió a Hugo por completo, y dentro de aquella columna de polvo y hojas apareció la figura oscura y alta de un ser con cabeza de toro. De pronto, una voz infernal dijo: Nadie me va a quitar lo que me pertenece. En ese momento Alicia parecía que se estaba ahogando. Entonces, el profesor Caballero le colocó un ungüento en la nariz mientras rezaba unas oraciones, cuando de repente sintió que una mano se posaba sobre su hombro y una voz que le dijo: No temas,
Soy Rafael, y la muchacha no perecerá. Finalmente, Katrinka gritó con gran autoridad y valentía: «Apártate de este lugar, Moloch, no por mi fuerza, sino por la fidelidad de aquel que no abandona a los suyos. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te destierro de este lugar y de estas personas para siempre. Amén». Y bien, el torbellino creció al punto de casi derribar a nuestros protagonistas. Pero finalmente, después de un potente trueno en el limpio cielo, el remolino de viento se detuvo. Finalmente, el cuerpo de Hugo cayó al suelo de tierra, sin saber nada de lo que había pasado. Y el profesor Caballero, ese día, comprobó que Katrinka no era una simple demonóloga, sino una poderosa guerrera espiritual. Alicia y Hugo fueron llevados a un centro de salud donde los atendieron hasta que finalmente pudieron volver a sus casas. Y bueno, días después de aquel extraordinario evento, la pareja fue intervenida por el profesor Caballero, acompañado de Katrinka. Todo para comprobar que el demonio junto al espíritu de Homero se habían ido para siempre. También, el profesor contó a Alicia cómo había sido la historia realmente y de cómo la muerte de Encarnación había sido necesaria para evitar que aquel mal siguiera traspasando a su familia de generación en generación. Por último, comunidad, hay que decir que la pareja logró contraer matrimonio, y en el momento en que Alicia iba a dar el sí, pudo ver entre los invitados a Encarnación rodeado de un haz de luz que la miraba con ternura y amor. Finalmente, esta historia terminó bien, gracias a la intervención de Katrinka y del profesor Caballero. Pero usted, cuídese de hacer tratos con la oscuridad, porque ninguna de esas prácticas termina bien. Esa es mi recomendación, y hasta una próxima historia.